Escuelas e iglesias, lugares que deberían ser considerados como los más seguros, son escenario constante de abusos sexuales contra menores, un delito que se comete cada 30 minutos en México y que casi nunca se castiga. El abogado Felipe Canseco trabaja para una organización no gubernamental en defensa de los menores violados. Es que si acaso un 5% de los casos de abuso sexual y violación en contra de menores son denunciados. Gabriela fue violada por el director del coro de una iglesia. Tengo 17 años. Asisto a un grupo en el que me empiezan a enseñar a tocar instrumentos, a cantar. Hay una persona que me llama la atención la forma de cómo toca y cómo canta. Un día llegó como eso de las 12 de la noche a mi casa. Le abrí la puerta y me dijo: no hagas ruido, no digas nada, pero van a bajar mis papás. ¿Y qué? Digo, ¿sabes qué? Es que no, es que sí, y te callas y no dices nada. Ese día salí muy lastimada. La espalda me sangró por estar en una alfombra. No sabía por qué me dolía la espalda ni nada por el estilo. Hasta después de varios días empecé a tener comezón y vi que era una costra bastante grande en la espalda. David Barrios es uno de los más reconocidos investigadores sobre daños causados por el abuso sexual a infantes. Por ejemplo, hay estudios que nos hablan de que en el campo del clero católico, en términos generales, más del 70% de los clérigos tienen actividad sexual. Y sin embargo, no todos son abusadores sexuales de niñas y niños. Por ahí la cifra se aproxima al 24-26%. Es decir, estudios realizados en Canadá, en España, en Inglaterra, nos hablan de esta incidencia y no podríamos dudar de que en México, Latinoamérica y otros lugares diferentes a estos tres, la incidencia sea igual o incluso mayor. Más de 100 trabajadores y maestros del Colegio Salesiano presenciaron cómo el director requería a un estudiante, pero nadie sospechó o denunció nada. Pero bueno, yo, como les decía, yo recorrí de esta escuela todas las salas. En la clase de español, en la de matemáticas, en la de inglés, en la de biología, en la de química, en la de física, en educación física. Les decía: maestro, maestra, por favor, ¿me permite? Y los maestros, como él era el director, decían: pues no hay problema, padre, sí, el tiempo que quiera. Pero tampoco sospechaban para lo que era. Él me quería para satisfacer sus necesidades sexuales. Tenemos la terrible situación de que la Iglesia Católica Mexicana primero protege a los curas pederastas, los encubre. Segundo, es muy difícil, cuando se inician las averiguaciones previas, lograr que éstas prosperen y que se traduzcan en consignaciones ante un juez penal. Encontramos que 1 de cada 4 mujeres en su pasado como niñas o como adolescentes sufrieron abuso sexual. En el caso de los varones oscila entre 1 de cada 10 y 1 de cada 11. Como quiera que sea, son cifras muy contundentes donde pensamos que hay un pálido reflejo de lo que es la realidad. Yo no dudo ni por un momento que las cifras sean mayores. Conocí su cuerpo y conocí la sexualidad a una edad que yo no la debía haber conocido. Pero yo tenía 12 años. Yo no pensaba en sexo, yo pensaba en jugar, en ir con mis amigos, en ver la tele, en ver las caricaturas, pues no en sexo. Y pues siempre me sentí con vergüenza, con culpa, como un gusano, como alguien culpable, como si yo fuera una criminal. Un hombre heterosexual igual puede agredir sexualmente a niñas que a niños, porque no es un evento erótico o de atracción o de gusto, es un ejercicio omnímodo del poder, es un acto de victimización donde se agrede a la persona sin que haya por necesidad un componente de atracción. De hecho, sí les recomiendo a los padres de familia: no se confíen de los sacerdotes, por ser sacerdotes, no. O sea, tienen sus necesidades sexuales, tienen sus necesidades eróticas, tienen sus necesidades, es como cualquier ser humano. Habrá quien no le ejerza y sea inocente, pero la mayoría
por esta represión sexual buscan desfogues. Y claro, ¿con quién lo pueden hacer? Más fácilmente con niñas y niños, y no se vale. De cada 20 abusos sexuales hacia niñas o niños, solamente uno se denuncia. Es decir, la cifra negra es lo que está predominando en este importante daño a la salud sexual y a la salud emocional de la población más vulnerable, nuestros niños y nuestras niñas. La red de sobrevivientes de abusos sexuales informa que en México están sin castigo 65 sacerdotes. Las historias de Michelle y Gabriela son ejemplo de ello. La Iglesia Católica no respondió a nuestra solicitud de entrevista sobre el tema.